Hola, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver, como lo mencionaba el doctor Gabriel, el módulo de radiografía de tobillo y pie, en el cual se va a estar desarrollando, como hemos visto en clases previas, toda la anatomía, las proyecciones más utilizadas y las patologías más frecuentes que podemos valorar a través de él. Iniciando por la articulación del tobillo, debemos recordar que esta anatómicamente juega un papel muy importante en la bipedestación y tiene también una importante función en la distribución del peso corporal. La alteración en cuanto a su biomecánica o a su realización de funciones va a conducir a episodios dolorosos y va a predisponer a lesiones recurrentes, por lo que es importante al momento de que se vea afectada esta estructura, debemos valorarla a través de rayos X de manera inicial, recordando que este es el estudio básico y más accesible para la población en un centro de salud. Entonces, bien, anatómicamente, para nosotros hablar un poco acerca de la anatomía radiológica del tobillo, esta va a ser una articulación que va a estar compuesta por la tibia distal, la fíbula o el peroné distal y el talo. La parte ósea, que es la parte que nos compete en este espacio de radiografía, es, va a estar conformada por la tibia, el peroné, el astrálago y el calcáneo, que van a estar divididos en dos articulaciones, la que va a ser la tibia astragalina y la subastragalina, que permiten la dorsiflexión, la flexión plantar, la inversión y la eversión del pie. La articulación tibio-astragalina, esta va a estar compuesta por tibia, peroné y astrálago. Cuando hablamos de la articulación subastragalina, esta va a estar formada por el astrálago y el calcáneo, que están separados del escafoide tarsal, el cuboides y cuñas por la articulación mediotarsiana. La tibia y el peroné van a estar unidos por una membrana interósea y, y lo que es la sindesmosis va a permitir la estabilización de la articulación. Cuando hablamos en la parte posterior, se va a evaluar o vamos a ver que se encuentra el astrálago, se identifica a nivel de este el tubérculo del astrálago, o lo bien llamado como proceso posterior, y este se va a dividir en dos tubérculos, uno que va a ser medial y el otro va a ser lateral. Estos son un buen punto anatómico porque entre ellos va a transcurrir el tendón flexor del primer dedo y justo en el tubérculo lateral se va a insertar el ligamento peroneoastragalino posterior. El cuello del astrálago este forma el techo del seno tarsiano y el piso del calcáneo. Aquí se van a localizar los ligamentos astragalocalcáneo y cervical. Básicamente el calcáneo es el hueso más grande, largo y fuerte del pie, por lo que es importante valorarlo porque muchas de las lesiones van a estar a nivel de este. En la cara medial se va a identificar el llamado sustentáculum tali, que es el sitio de inserción de uno de los fascículos del ligamento deltoideo, y por debajo de este se va a localizar el tendón flexor del primer dedo en los bordes coronales. Entonces, de la parte ósea, vamos a considerar evaluar de forma, de una forma sencilla, digámoslo así de esta manera. Inicialmente debemos aprender a valorar qué vamos a ver en relación en una rayos X, en proyección AP de mortaja, que lo vamos a ver ahorita más adelante, de qué se trata esta proyección, pero es importante que aprendamos a reconocer cuáles son las estructuras básicas en la rayos X. En esta proyección vamos a evaluar que está señalado el maléolo medial. En esta proyección vamos a poder valorar el astrálago, el astrágalo, perdón, el navicular, el maléolo lateral y la articulación tibioastragalina.
Seguidamente, cuando hablamos de la proyección lateral, que es lo que inicialmente tenemos que aprender a valorar, vamos a evaluar que podemos identificar la tibia, el peroné, el astrágalo también, así como el calcáneo, el cuboides, el navicular y el cuneiforme. Una vez que nosotros aprendamos a identificar o tengamos esto fijado ya para identificarlo a nivel de rayos X, los demás van a ser detalles de práctica y detalles de experiencia. Entonces, bien, para desarrollar la articulación, cuando hablamos acerca de la articulación del tobillo, esta, como mencioné anteriormente, va a comprender la tibia en su parte distal, el talo y el peroné en su parte distal. Entonces, para su estudio radiográfico vamos a solicitar las distintas proyecciones que van a ser las básicas, la anteroposterior y la lateral, y se va a asociar la mortaja, que es una proyección oblicua con el pie en rotación interna de 45 grados, de 15 grados. Esta proyección de mortaja va a intentar desproyectar, digámoslo así, la fíbula de la tibia y vamos a poder apreciar el espacio articular medial y lateral. Entonces, hablando, por ejemplo, si hay una torsión de tobillo y hay una sospecha de lesión de lo que es la parte proximal de la fíbula, lo que va a corresponder a la fractura de a una fractura como tal de esta región, se va a pedir una rayos X de pierna anteroposterior, lateral y adicional a la del tobillo como tal. Entonces, cuando nosotros vamos a evaluar o realizamos una radiografía anteroposterior, esta, vamos a poder valorar todas estas estructuras óseas y vamos a poder valorar de forma congruente la articulación eh, que tenemos aquí. Entonces, creo que esto no pasa. Muy bien. En la proyección de mortaja, nosotros debemos realizar una evaluación eh, en estas, a donde no solamente vamos a evaluar todo lo que es la congruencia articular, sin los contornos óseos, sino que también vamos a evaluar el espacio articular, el cual debe ser simétrico a medial y simétrico a lateral. El espacio articular medial no debe superar, como lo vemos acá, los 4 milímetros y debe haber una sobreproyección entre lo que es la tibia y el peroné de al menos 6 milímetros. Acá en las distintas proyecciones vamos a poder, a través de la medición del espacio articular, vamos a poder identificar si hay algún tipo de anormalidad, si hay alguna variación en los ángulos, como por ejemplo el ángulo talocrural, que va a corresponder al que se forma entre las líneas que unen el extremo distal de ambos malleolos y la que pasa tangencialmente en el extremo proximal del talo. Su valor normal va a estar entre 8 o 15 grados, con un valor menor de 8 grados, que va a traducir lo que es un acortamiento de la fíbula, lo que puede estar en contexto de fractura o la que, si no se observa como tal en el tobillo, puede tratarse de una fractura proximal. En la rayos X lateral se debe prestar en una especial atención a la zona distal posterior de la tibia, lo que va a estar denominado como maleolo posterior, que también se debe observar, o sea, también vamos a buscar en esta proyección la base del quinto metatarsiano. Entonces aquí vemos la proyección lateral, cómo podemos evaluar las estructuras óseas a nivel, evaluar la zona distal de la tibia, evaluando el maleolo posterior y la base del quinto metatarsiano, así como las demás estructuras. En contexto de las patologías, vamos a considerar que, primero que nada, las fracturas
de tobillo van a constituir o van a representar una de las principales causas de consulta en los estudios o en todo lo que son los servicios de urgencia en prácticamente la gran mayoría de los centros de salud. Entonces acá la literatura describe que los más afectados son aquellos deportistas o también incluye a las personas, a los ancianos, eh, más que todo esta población. Los elementos que más van a estar lesionados, más que la parte ósea, son los ligamentos y van a ser principalmente los peroneos. Entonces la radiografía va a ser el primer paso para la evaluación de esta articulación y las maniobras de estrés nos van a ayudar a evaluar la estabilidad y la integridad de los ligamentos de forma indirecta. Es importante que, en vista de que en esta articulación hay múltiples ligamentos que están involucrados en la estabilización de la misma, la evaluación pueden en múltiples oportunidades requerir de un estudio complementario mucho más específico y más objetivo. Es importante que no solamente nos quedemos con la rayos X, si en algún momento tenemos alguna duda o si en algún momento la conducta puede que no, puede que comprometa el función del miembro de nuestro paciente, por lo que es mejor pedir un estudio oportuno con la finalidad de que se conserve la función y no haya ningún tipo de limitación funcional posterior a la recuperación del paciente, a quedarnos con un solo estudio que nos deja un espacio en nuestro proceso diagnóstico. Entonces, junto con la tomografía, va a orientar al análisis y va a orientar a un diagnóstico objetivo de las estructuras óseas que puedan orientarnos a descartar alguna alteración o alguna lesión de partes blandas o una fractura que no sea valorable a través de la rayos X. Aparte de la tomografía, también se pueden solicitar resonancias magnéticas en la cual se va también a apreciar todo el tejido blando subyacente a la articulación. Las fracturas eh, estas fracturas de tobillo van a constituir eh, una importante, una importante incidencia, ya que muchos pacientes van a llegar a nuestra consulta afectados porque tuvieron una caída o porque quizás se doblaron el pie, y esto los va a llevar a acudir a la consulta. Para las fracturas de tobillo, hay una clasificación que fue descrita es la clasificación de Weber, que fue descrita por Dennis Weber en 1949 y fue modificada más adelante en 1972. Esta clasificación es muy simple porque permite conocer o considerar las lesiones según la estructura involucrada. Entonces, la principal desventaja de esta clasificación es que no toma en consideración ninguna lesión de las estructuras mediales. Entonces, aquí van a incluir tres tipos. Básicamente son tres tipos de lesiones laterales, que habla de la Weber A, que es el infrasidesmal, el Weber B, que es el transidesmal, y el Weber C, que es el suprasindesmal. Las tipo A, que son las lesiones infrasindesmales, estas son producidas por fuerzas de inversión en la que se combinan mecanismos de aducción y varo, y la secuencia de las lesiones se produce de afuera hacia adentro. En el mecanismo tipo B, estas son lesiones transidesmales que son producidas por fuerzas de eversión en las cuales se va a combinar mecanismos de abducción y valgo. La aparición de las lesiones varía según la posición del pie en que se dé la lesión. Si el pie está en supinación, las lesiones se van a iniciar en el lado externo, finalizando en el lado interno. Si el pie está en pronación,
Las lesiones se van a iniciar en el lado interno e irán propagándose hacia el lado externo. Y las fracturas Weber-C son fracturas supracinesmales que son producidas por fuerzas que actúan en eversión, que es abducción más valgo, pero con un predominio de los vectores de abducción que aumentan la gravedad de las lesiones y la inestabilidad como tal. Estas fracturas tipo C son fracturas bifocales con ruptura por lo general va a involucrar ruptura del ligamento tibio-peroneo anterior-inferior o también puede involucrar el ligamento tibio-peroneo anterior y posterior. La fractura del peroné supracinesmal y la lesión medial va a afectar al ligamento medial y al malolo medial. El punto con esta es que está asociada como a un mecanismo de fractura un poco, un poco más de mayor complejidad que los dos previos. El inconveniente con esta clasificación es que en un solo grupo, que es el WRB, se va a incluir dos diferentes mecanismos de trauma, que es el de supinación-eversión y pronación y abducción, por lo que en realidad la toma de decisión de tratamiento se va a hacer muy compleja porque no todas las Weber B van a tener en realidad las mismas lesiones. No las clasifica como tal en dos lesiones, sino que las une en una sola clasificación. Entonces, dentro de la parte patológica que vamos a evaluar en estos casos, cuando se trata de fracturas de tobillo, en esta se va a considerar las distintas proyecciones para poder evaluar las mismas. Por ejemplo, acá tenemos una rayos X de tobillo izquierdo en mortaja y lateral en donde se puede evidenciar fractura de tobillo. Por lo general, a veces realizar las proyecciones va a ser un poco complejo porque muchas veces involucra que el paciente se queje de dolor y a veces esto no nos permite eh, o nos orienta a que estamos en contexto de una fractura estable o inestable, por lo que es necesario muchas veces realizar rayos X con carga de peso. Y es importante eh, esto porque esto va a permitir la identificación de fracturas que quizás no se pueden evidenciar en una posición normal sin una sobrecarga. En esta rayos X vemos una fractura en la cual se proyecta el tobillo derecho en proyección de mortaje lateral con fractura no desplazada. Acá se evalúa, se evalúa en la proyección anteroposterior que se ven dos líneas oblicuas que son radiolúcidas y que corresponden a los rasgos de fracturas anterior y posterior como tal. Acá se ve en la proyección lateral también. En esta imagen se puede apreciar una rayos X de tobillo izquierdo, AP mortaja y lateral con luxofractura de tobillo y componente trimalolar. En la imagen se puede apreciar que es una fractura un poco compleja y a mayor complejidad va a ser un poco más fácil de identificar a través del estudio de radiológico. Entonces, bien, iniciando con la parte de pie, vamos a considerar que el pie es la parte terminal del miembro inferior y la función principal va a ser soportar el peso y facilitar la locomoción. El pie está compuesto por múltiples huesos, en total 26 huesos, que van a estar incluidos los huesos del tarso, los metatarsianos y las falanges.
Los huesos del pie van a formar arcos longitudinales y transversales y van a estar soportados, su soporte va a estar dado por músculos, ligamentos y tendones que van a permitir la flexibilidad del mismo. El pie tiene tres arcos primarios, tiene múltiples ligamentos que son esenciales para mantener su estructura. Los arcos son importantes porque ellos van a absorber el peso al estar de pie, van a dar una adecuada postura al caminar y al correr. La capacidad de adaptarse también va a estar dada o va a ser de gran relevancia en relación a los arcos del pie, porque a través de ellos se va a permitir una adecuada postura y se va a evitar el desequilibrio en muchas oportunidades. En cuanto a la anatomía, se debe evaluar el, en la parte igual en las distintas proyecciones, todas las estructuras involucradas en el mismo. Entonces, en una proyección antero-posterior del pie, vamos a evaluar principalmente todas las estructuras óseas que estén simétricas, que los bordes estén sin irregularidades, se van a evaluar podemos apreciar a través de esto las falanges, incluyendo la falange distal, media y proximal, los huesos metatarsianos, el primer metatarsiano, incluyendo todos los demás, el sesamoideus, los cuneiformes medial, cuneiforme medio, cuneiforme lateral, los cuboides, el navicular, el calcáneo, el astrágalo, el malolo medial y el malolo lateral. Y en una proyección oblicua, vamos a evaluar igualmente las falanges, el primer metatarsiano, el cuneiforme medial, cuneiforme medio, navicular, el astrágalo, el cuboides y el calcáneo. En su vista medial o en su proyección medial se van a evaluar de forma interpuesta los metatarsianos, las falanges, los cuneiformes superpuestos, el navicular, el astrágalo, el cuboides y el calcáneo en una mejor apreciación. Entonces acá tenemos en las distintas proyecciones radiológicas que nos va a permitir evaluar los distintos traumatismos en el pie, van a incluir las proyecciones básicas, que es la anteroposterior y la lateral, y es de gran importancia la proyección oblicua. En la gran mayoría de estos pacientes, si nos permite, como lo explicaba anteriormente, si no se sospecha de una lesión grave o no se sospecha de una lesión inestable, que nos permita asociar un peso durante la realización de la radiografía, va a tener una mejor técnica y va a haber mayor apreciación de la estructura. En la proyección oblicua o la proyección AP en carga y oblicua normal, que es la que se evidencia en esta imagen, por ejemplo, la proyección AP va a servir para evaluar la zona medial del pie. En el caso del medio pie, la articulación talanoclavicular y las cuñas medial e intermedia. En el antepié se van a evaluar los dos primeros metatarsianos, el segundo metatarsiano en su base más proximal y quedando entre las cuñas medial y lateral, así como el primer metatarsiano que va a articular en su base con la cuña medial. En la proyección oblicua, esta va a permitir ver la zona lateral del pie, la que, por ejemplo, en la anteroposterior no está muy bien proyectada. Se debe evaluar la articulación calcáneo-cuboidea y la relación del tercer metatarsiano en la cuña lateral. Y se va a evaluar también el cuarto y quinto metatarsiano con el cuboides. La zona más lateral del quinto metatarsiano, que no es articular y no tiene una unión con el cuboides, se va a ver más proyectada hacia la parte proximal. En la rayos X lateral, esta nos va a permitir ver en el medio pie la articulación de Chopard, el calcáneo, que en las proyecciones anteriores no se logra evaluar de manera correcta. En el antepié
Si bien los metatarsianos se sobreproyectan, es posible que, que a través de esta podamos evidenciar si hay algún desplazamiento en ese plano en caso de que se presenten fracturas. Y, por ejemplo, el metatarsiano más corto y más grueso, que en este caso sería el primero, y el más inferior, que sería el quinto, el resto va a ser un poco difícil de distinguir en esta proyección lateral. Cuando hablamos de fracturas, acá vemos una rayos X de pie izquierdo, AP y oblicua, con una luxofractura del isfran. En esta se va a mostrar, se muestra en anteroposterior, se puede ver que es una fractura en la base del segundo metatarsiano, que hay una incongruencia, acá podemos ver, acá, que hay una incongruencia articular entre el eje del segundo y la cuña intermedia, estando el metatarsiano hacia la parte lateral, y en oblicua, que es la que vemos del lado derecho de la pantalla, se va a apreciar una incongruencia articular del medio pie con el antepié. El tercer metatarsiano se encuentra lateralizado casi sin contacto con la cuña lateral. Y el quinto, el cuarto y quinto también están lateralizados, con el quinto casi sin articular con el cuboide, como se evidencia en la imagen. El lateral se va a observar un resalte y un fragmento óseo anterior. Ok, se va a observar un resalte con pequeños fragmentos óseos. Además, se va a ver proyectada la base de los metatarsianos con las cuñas y no se va a lograr observar la articulación del cuboides con el quinto metatarsiano, con ambos huesos que se ven sobreproyectados. También es importante en estas estructuras valorar de forma general la patología articular inflamatoria que involucra tobillo y pie, ya que no solamente vamos a ver, a pesar de que las fracturas sean la etiología más frecuente y con la que más nos vamos a encontrar, sí es importante conocer qué patologías inflamatorias pueden afectarnos estas partes óseas. Entonces, acá se va a incluir las inflamaciones articulares, las cuales van a estar caracterizadas por la presencia de erosiones que pueden llegar a ser o estar dadas por osteopenia, tumefacción de tejidos blandos, y la pérdida uniforme, o sea, va a estar caracterizada por una pérdida o disminución del espacio articular que nos va a permitir diferenciar una etiología inflamatoria de una etiología degenerativa. Entonces acá las técnicas de imagen nos van a ayudar a orientar al diagnóstico. Según la sospecha clínica y los hallazgos que vayamos a valorar, se debe seleccionar posteriormente la técnica de imagen más adecuada para el paciente. Por ejemplo, en la rayos X podemos evaluar si hay algún tipo de subluxación, si hay desmineralización, si hay disminución del espacio articular, como un signo indirecto de lo que es la pérdida del cartílago. Y según la sospecha diagnóstica y según los hallazgos que podamos valorar a través de la rayos X, se debe derivar a un estudio complementario mucho más objetivo para evaluar las partes blandas, que puede ser desde una ecografía hasta una resonancia magnética si el paciente lo amerita. Es importante, en el caso de la artritis reumatoide, esta es una enfermedad crónica que va a estar mayormente involucrado el tejido sinovial. Afecta predominantemente a mujeres y esto es sumamente importante porque el diagnóstico precoz va a ayudar a instaurar una terapia adecuada que puede ayudar a modificar el curso de la patología de la que acabamos de mencionar. Entonces, bien, en una rayos X quizás no se puede evaluar no se pueden evaluar grandes signos, sin embargo, durante la fase aguda
podemos evaluar si hay inflamación sinovial, si hay ensanchamiento del espacio articular, si hay derrame articular. También se puede evaluar si hay destrucción del cartílago, aparición de erosiones que van a estar producidas por toda la fase aguda inflamatoria, y también se va a ver la membrana sinovial inflamada. ¿Sí? Esto recordemos que es un proceso destructivo y como consecuencia de esto, una formación de tejido cicatricial que va a conducir a fibrosis y va a conllevar el estrechamiento concéntrico del espacio articular. Las, la clasificación de SENS permite valorar lo que nos, por cada articulación o digamos que por cada articulación, ya sea eh, metatarsofalángicas, vamos a poder realizar la suma de las mismas y esto nos va a orientar, no es un método diagnóstico, sino que es un método orientativo que nos aproxima al diagnóstico según el número de articulaciones afectadas. En el caso de las espondiloartropatías seronegativas, esta va a incluir la artritis psoriásica y la artritis reactiva. Esta es una afectación distal articular con signos de proliferación ósea que van a diferenciarse entre lo que es la artritis psoriásica y la artritis reactiva en la distribución radiográfica que se da en los hallazgos e información clínica que nos orienta al paciente. En la artritis psoriásica, estas se van a considerar múltiples factores ambientales hereditarios y es una enfermedad crónica que va a estar asociada no solamente a la lesión articular, sino que también va a estar involucradas pápulas eritematosas confluentes que van a formar placas en la piel y los cambios en la piel normalmente van a preceder al desarrollo de la artritis. En esta, la proliferación ósea va a producir un aspecto irregular y difuso del hueso marginal alrededor de la articulación afectada y también puede estar asociada a subluxación de la articulación. En el caso de la artritis reactiva, también conocido como síndrome de Reiter, esta es una patología inflamatoria estéril que va a aparecer posterior a la infección en otro sitio y frecuentemente va a ser de origen entérico y urogenital. Es más común en pacientes jóvenes y seguidamente tenemos la gota, la cual es una artritis inflamatoria, es muy común en pacientes masculinos y en el caso de esta, por lo general, es una artritis monoarticular, tiene especial predilección por la primera articulación metatarsofalángicas y el sello distintivo vamos a tener que es la presencia de hiperuricemia con depósitos de cristales de urato que va a conducir a la inflamación y va a desencadenar toda la sintomatología que produce un paciente con gota. En la rayos X podemos evaluar si hay erosiones marginales con bordes escleróticos que se van a producir de forma tardía en el proceso de la enfermedad. Vamos a identificar los tofos, que son nódulos de tejido blando, que son características de la gota en evolución crónica. Y según los hallazgos radiográficos y según la sospecha clínica, si necesitamos ampliar más el diagnóstico, se debe solicitar una ecografía o en su defecto una resonancia magnética según la orientación diagnóstica que estemos buscando. La artritis séptica, esta es por lo general una enfermedad muy común. Es importante que se haga un diagnóstico precoz, que sea un diagnóstico objetivo, porque el retraso en el diagnóstico puede condicionar a la destrucción del cartílago y a la destrucción de la articulación como tal. Entonces, la artritis séptica es un diagnóstico clínico basado en la exploración física y en la realización de una oportuna artrocentesis. En la fase aguda, la rayos X no tiene gran utilidad,
solamente puede que muestre los cambios destructivos, sin embargo, estos por lo general se presentan más que todo en la fase avanzada. Y de esta manera finalizamos con el módulo de rayos X de tobillo y pie.